Muchos me han preguntado cómo probar o cómo checar cuando el módulo Bluetooth no enciende. Si se fijan, enciende la bocina, pero el módulo Bluetooth no. Entonces aquí les voy a mostrar un poco las pruebas que yo hago, cómo le hago yo para verificar cuando no enciende. El módulo ese que trae esta bocina es exactamente igual al que traigo yo ahí en la mano. Entonces voy a mostrarle un poco de cómo pueden hacer pruebas, cómo pueden checar por qué no enciende y cómo checar las piezas aledañas que puedan hacer que no encienda estos módulos. Puede ser el módulo del tipo que trae la bocina o de este tipo. La función es la misma o el modo de checar es más o menos igual. Entonces vamos a comenzar. Aquí en escala de corriente directa vamos a checar primeramente que tengamos voltaje de alimentación hacia ese módulo. Buscamos un par de cablecitos o la alimentación para ese módulo. Casi siempre viene solo con un par de cablecitos, en este caso negro y rojo. Nos vamos a ese conector y ahí vamos a checar qué voltaje tiene, si tiene voltaje o no. En este caso vamos a checar el voltaje que tenga ahí. Este voltaje, este que está aquí, es de 5 volts. Pero en caso de que el voltaje ahí esté ausente, vamos a comenzar a hacer unas pruebas. Si se fijan ahí, aledaño a un ladito se encuentran unas piezas, que esas piezas son unos reguladores de voltaje. El voltaje puede variar dependiendo del tipo de módulo y el tipo de bocina que se tenga. El regulador de voltaje puede ser de modo superficial como el que trae la bocina o como esta otra pieza que trae aquí. Siempre los reguladores traen tres patitas. Entonces vamos a checar con el multímetro. Vamos a identificar el polo negativo de algún capacitor, casi siempre viene indicado ahí con una rayita gris en ese caso. O también se puede identificar con un alambrito que trae ahí los potenciómetros, casi siempre va a la línea negativa. Ese nos puede servir para hacer pruebas. Entonces vamos a poner ahí la punta negativa de nuestro multímetro y en escala de corriente directa en nuestro multímetro vamos a verificar la entrada de voltaje de nuestro regulador. Casi siempre andan entre 15, entre 12 y 15 o 24 volts dependiendo del tipo de bocina. Si se fijan, aquí es de 13.8 volts y a la salida nos debe dar lo que indica ahí. Ese marca 0.5, entonces debe darnos 5 volts. Hay otros que marcan 0.8, 0.12, 15, dependiendo del tipo de bocina. Pero si se fijan en la numeración, los últimos dos dígitos es el voltaje de salida que nos debe de marcar. Si se fijan, a la entrada dice 13.8 volts. A la salida debe de marcarnos lo que nos indica ahí. Y este es de 8 volts. Entonces aquí estamos correctos. También en algunos módulos Bluetooth nos indica el voltaje de alimentación o el voltaje con el que funcionan estos. Si se fijan, ahí nos decía 9 volts y aquí también trae un regulador. Hay otros módulos Bluetooth que no lo traen. Si se fijan ahí, ese sí traía, pero este otro módulo, este no trae regulador, pero sí nos indica el voltaje de alimentación con el que funciona. Entonces, otra prueba que vamos a hacer es en multímetro en escala de continuidad. Vamos a verificar que no esté en corto esa pieza. Aquí no nos debe de marcar corto. Si nos marca en corto es que la pieza está dañada y es necesario reemplazarla. Espero y les haya servido un poco. Peluches, ¿no?